Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Viajeros en el Tiempo. Hoy vamos a hablar de la novela 100 años de soledad, del escritor y periodista Gabriel García Márquez. Esta, según muchos, fue su obra maestra, y por eso es considerada uno de los hitos de la literatura latinoamericana. También es una de las novelas que se ha considerado que por su complejidad no se traduciría bien al cine. Aún así, Netflix ya compró los derechos para hacer una serie. La novela fue publicada en 1967, mientras García Márquez vivía en México, enmarcada en lo que se conoció como el boom latinoamericano. Este fue un movimiento literario que incluyó autores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. El boom atrajo bastante atención del público internacional sobre la literatura latinoamericana, ya que este trataba a través de la ficción las distintas dinámicas sociopolíticas que permeaban al continente durante la Guerra Fría. En este sentido, 100 años de soledad nos muestra la historia de un pueblo particular del Caribe colombiano, el ficticio Macondo, basado parcialmente en Aracataca, el pueblo natal de García Márquez. Y aquí spoilers para la novela. Allí se relatan las vivencias de varias generaciones de la familia Buendía y Guarán, con muchos de ellos llamados Aureliano, José Arcadio, Amaranta o Úrsula. Estas se dan desde la fundación del pequeño asentamiento, tras llegar desde La Guajira, y pasando por el crecimiento del poblado, su encuentro con los múltiples conflictos sociopolíticos del siglo XIX y XX, y llegando hasta la eventual destrucción del pueblo, relacionada a varias vivencias de carácter sobrenatural. Y con esto vemos uno de los elementos que más han hecho famoso a García Márquez, el llamado realismo mágico, el cual combinaba elementos de carácter histórico con elementos de carácter mágico. Según lo confiesa el mismo García Márquez, esta perspectiva general de la sociedad en la que creció se inspiró de sus vivencias personales, en particular por su relación con sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, veterano del bando liberal en la Guerra Civil de los Mil Días, quien le inculcó fuertes ideales políticos, y su abuela Tranquilina Iguarán, quien con su creencia en el espiritismo, el esoterismo y el misticismo, le enseñó al pequeño García Márquez que cosas como fantasmas y profecías podían ser vistas como algo cotidiano. Todo esto estaba combinado con elementos de la sociedad caribeña colombiana, que vivía rodeada de particulares tradiciones culturales o influencias migratorias de lugares como Siria, Líbano o Palestina. Estos elementos al final quedaron plasmados tanto en 100 años de soledad como en otras obras. En la novela, la música y las tradiciones orales y artísticas que quedaron del encuentro de herencias europeas, indígenas y africanas hacen fuerte presencia, sobresaliendo historias como la del judío errante, leyenda de un judío condenado a vagar eternamente por la tierra tras insultar a Cristo, la cual provenía de la tradición europea medieval, o la de Francisco el Hombre, el legendario juglar cantante vallenato, que había triunfado en un duelo de acordeones contra el diablo. Esto se conjuga con la particular visión de García Márquez con respecto a la historia y al presente de Colombia en particular y Latinoamérica en general. Hay un eterno ciclo en donde aparentemente la injusticia y la violencia han imperado. Eso lo vemos a través de los personajes, que indistintamente se llaman igual que sus antepasados y muchas veces repiten sus mismas acciones, además de verse envueltos en multiplicidad de guerras civiles y otros conflictos sociales. Aquí vemos que la constante repetición de guerras civiles en la historia colombiana hizo que García Márquez mostrara a sus personajes como incapaces de diferenciar la una de la otra, o de que mostraran verdadera convicción por los ideales bajo los que supuestamente se estaba peleando. La Guerra de los Mil Días, peleada entre 1899 y 1902, sobresale como la más sangrienta y la más memorable de todas. Allí es donde toma protagonismo el personaje del coronel Aureliano Buendía, en cierto modo paralelo del abuelo Nicolás Ricardo. La guerra inició como una rebelión de los miembros del Partido Liberal en contra del gobierno hegemónico conservador de Manuel San Clemente. Fue iniciada en la provincia de Santander y extendida a todo el territorio nacional bajo el comando de legendarios generales como Rafael Uribe Uribe o Benjamín Herrera. La guerra fue caótica y llevó incluso a que entre ambos bandos existieran serias divisiones, con facciones que se enfrentaron entre sí, lo que por ejemplo llevó a que los mismos conservadores le hicieran un golpe de estado al presidente San Clemente. Tras darse sangrientos enfrentamientos como la batalla de Palo Negro, al final se dio el triunfo del gobierno conservador, que aunque se impuso victorioso, firmó unos tratados de paz con los liberales,
haciendo presencia en la novela el Tratado de Neerlandia, que se filmó cerca de Aracataca, y por tanto, en el mundo de ficción de la novela, cerca de Macondo. García Márquez a la vez deja en claro que al mantenerse las estructuras de poder, esto no cierra el ciclo de sufrimiento e injusticia que vivía el grueso de la población, que en su mayoría no entendía o le interesaban las razones por las que se daban estas luchas, pero aún así participaban de manera apasionada, y es por ello que más adelante vendrían más conflictos. El siguiente ciclo representado en la novela vendría con la llegada de los estadounidenses, miembros de la compañía transnacional United Fruit Company, hoy convertida en la marca Chiquita Banana que aún es vendida en ese país, la cual llegó al Caribe colombiano con la intención de extraer bananos para exportación. Claramente, al estar esto enmarcado en una dinámica de mercado capitalista, esta operación se realizaba explotando severamente a los trabajadores de las plantaciones bananeras. El nacimiento de movilizaciones sociales de influencia de izquierda en los años 20 en Colombia llevó a que se programara la realización de una huelga en la llamada zona bananera, centrándose en la población de Ciénaga, en donde cientos de trabajadores se concentraron para exigir mejores condiciones laborales en noviembre de 1928. Pero la compañía realizó presión al gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez, quien envió tropas a cargo del general Carlos Cortés Vargas, que terminaron bajo la orden de este disparando contra la población. Se estima que en esta masacre de las bananeras fueron asesinadas entre 47 y 2.000 personas, cuyos cadáveres, según muchos testimonios, fueron luego transportados en trenes para ser arrojados al mar. La masacre fue denunciada por el político liberal Jorge Eliezer Gaitán y permaneció en la conciencia colectiva del Caribe, en donde, por ejemplo, el abuelo Nicolás denunciaba constantemente lo sucedido, lo cual terminaría inspirando a García Márquez a inmortalizar el hecho en la novela. La masacre sería una de las peores muestras de violencia e injusticia cometidas por el gobierno colombiano en contra de su misma población, todo para favorecer intereses económicos extranjeros. La novela termina con cierto atisbo pesimista. Su última frase dice: «Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra». Pero García Márquez al final mostraba cierta convicción sobre la posibilidad de superar esos ciclos aparentemente eternos de injusticia y violencia, primero aprendiendo a reconocerlos y segundo creando una conciencia social basada en el culto y el respeto a la vida, lo cual lo dijo en su discurso para recibir el Nobel, en donde esperaba que Latinoamérica se convirtiera en una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Bueno amigos, esos fueron los comentarios. Los invito una vez más a que se suscriban oprimiendo el botón rojo y que espichen la campanita para las notificaciones. También cuéntenme en los comentarios si se han leído 100 años de soledad, si les gustó y si les gustaría que hablara de alguna otra película, serie o libro. Nos vemos pronto para un nuevo viaje en el tiempo.